Hola, mi nombre es Juan Manuel Barrera Meritón del grupo 7AM3 para la materia de interfaces y microcontroladores. En este video veremos la práctica 3 de entradas analógicas correspondiente al ejercicio número 4. Este ejercicio dicta lo siguiente. Empleando el microcontrolador y el sensor LDR que se encuentra en Tinkercad, realiza lo siguiente. Descargar la hoja de datos del sensor, que es el OED PCC 9P5-1L. Revisaremos también un video para ver el método de regresión no lineal y aplicaremos este método para realizar una tabla con los datos proporcionados por la gráfica de resistencia contra luxes que se encuentra en la hoja de datos de dicho sensor. Obtenemos la característica del sensor y realizamos un programa para el microcontrolador que permita la lectura de luxes a través del sensor LDR y el microcontrolador, cuyos resultados se observen en el monitor en serie. Además agregaremos al circuito una bombilla que se activará siempre que el sensor detecte menos de 10 luxes. En, en esta ventana de Excel tenemos la curva de iluminación contra resistencia. Esta curva es la que nos dan en la propia hoja de datos del elemento sensor. De un lado tenemos la iluminación en luxes, que corresponde al eje horizontal, va de 1 a 20 luxes, y la resistencia en kilo ohms, que nos proporciona el datasheet. Ahora, estos valores que vemos aquí son valores aproximados. No son totalmente exactos, ya que la curva real que nos muestra la propia hoja de datos, digamos que una lectura a simple vista no, pues no es muy exacta, ¿sí? A valores enteros no podemos calcularlo así al 100%, pero con aproximaciones llegué a estos datos, que para un lux tendremos 120 kilo ohms, para 2 luxes tendremos 70 kilo ohms, y así irá bajando la resistencia. Entre más iluminación exista, menos resistencia habrá. Ahora, al graficar o tabular estos valores que tenemos aquí, obtenemos la gráfica de color azul, que es esta de aquí. Ahora, al aplicarle una línea de tendencia, observamos que la única que cumple con la forma de la gráfica es una curva de forma potencial. Al obtener su ecuación propia del gráfico, tendremos la que está aquí, de 123.19 por x a la menos 0.832. Esta es la ecuación que rige a la curva de tendencia potencial, que se aproxima mucho a la curva real del elemento sensor. Entonces, con base a estos datos tenemos que el coeficiente A que tenemos aquí en esta columna C4 será igual a 123.19, mientras que el coeficiente B corresponderá al exponente de la variable X, que es de menos 0.832. Con estos datos reescribimos la ecuación en el propio Excel, donde tendremos que los 123.19, que es el coeficiente A, multiplicará a X. ¿X qué será? X será la iluminación en luxes. ¿Sí? Irán multiplicando cada uno de estos elementos, se elevarán al coeficiente B, y el resultado tiene que ser muy aproximado o igual a la resistencia que nos dan en el datasheet. En este caso, para un luxes, tendremos que la resistencia del datasheet es de 120 aproximadamente, y la resistencia del modelo de esta curva es de 123.2. Son valores muy aproximados, asimismo para 70, 50, 40, 28, 20 y 10 luxes.
tendremos que la resistencia del modelo es muy aproximada, ¿sí? Tendremos aquí que, por ejemplo, para 9 luxes, la resistencia del modelo entonces es de 19.8, que es casi los 20 kilo ohms que tenemos en el datasheet. Ahora, aquí tenemos otra ecuación en donde despejamos la variable X o la iluminación de la fórmula del modelo. Esta ecuación nos va a servir mucho para poder obtener la cantidad de luxes dentro del programa del Arduino. Ahora, en esta gráfica nada más se muestra la resistencia que nos da la hoja de datos y la curva de tendencia. Ahora, si queremos, por ejemplo, que nos muestre la del propio modelo, tenemos esta curva que está aquí. Observamos que son curvas muy parecidas, curvas que tienen la misma forma potencial con la línea de tendencia. Entonces podemos concluir que este video para fines didácticos es muy aproximado. Si queremos aplicarlo en un sistema muy real, entonces tendremos que aproximar más estos valores que nos da el propio datasheet. Entonces tendremos que emplear otra curva que nos dé datos más exactos y más precisos de leer, para que podamos tener igual un modelo aproximado, una curva más acercada a la realidad y que los datos del sensor que nos arroje sean los correctos. Ahora aplicaremos el propio sensor, que es la fotorresistencia que tenemos aquí, que es el LDR, a un proyecto de Arduino. Este ejemplo nos dice que tenemos que emplear este elemento sensor para activar una bombilla. ¿Sí? Esta bombilla está conectada a una etapa de potencia que es un relevador. Este relevador lo encontré aquí dentro de Tinkercad. La tensión a la que estará conectada la bombilla es a la tensión que nos da el propio Arduino. Se podría conectar una alimentación externa, por ejemplo de 127 volts. Sí se puede, pero tendremos que modificar también el código del programa. Entonces, el código del programa, antes de entrar en él, veremos los componentes más a detalle. Tenemos la bombilla, su etapa de potencia, que es el relevador, el propio elemento sensor, el LDR, que es la fotorresistencia, una resistencia que acompaña al elemento sensor, que es de 1 kilo ohm, y la señal analógica proveniente del sensor se conectará al pin A0 del Arduino, mientras que la bombilla se activará con el pin número 2 de la placa. Este es el diagrama de conexión, es un diagrama bastante sencillo, nada del otro mundo, y veremos la parte del código. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y tenemos que primero declarar el pin para la bombilla. Ya habíamos dicho que es el pin número 2 de la placa y será con la letra B. También tendremos las variables del sensor LDR, que será LDR, VLDR y RLDR. Tendremos variables de operación, la tensión de entrada, que es 5 volts, la que nos da la placa Arduino, la resistencia que acompaña al elemento sensor, que es de 1000 ohms. Tenemos la variable luxes, que inicialmente estará en un valor de 0, y la resolución de la señal analógica será de 1023. Asimismo, colocamos los datos que obtuvimos en el programa de Excel a partir de la gráfica, la constante A y la constante B, que será de 123.19 y menos 0.832 correspondientemente. Dentro del void setup declaramos que la bombilla será una salida y activaremos el monitor en serie. Asimismo, dentro del void loop, lo primero que haremos será leer la lectura analógica del sensor LDR. La almacenaremos en dicha variable conectada al pin A0 del microcontrolador. De ahí hacemos la conversión de atención de esta señal. La tensión del LDR será igual a 5, que es la tensión de entrada, menos
la multiplicación de la tensión de entrada por el dato que nos arroja el elemento sensor entre la resolución de la placa. Una vez que tengamos la tensión de salida, calcularemos la resistencia de este sensor por división de tensión. Tendremos que la resistencia del sensor será igual a la resistencia que lo acompaña por la tensión de entrada sobre la tensión de salida menos 1. Eso es un cálculo por divisor de tensión para hallar la resistencia del LDR. ¿Sí? Esta es una resistencia que va a ir variando. Es la misma resistencia que obtenemos en las curvas de la hoja de datos. Es una resistencia variable. De ahí haremos el cálculo de los luxes despejando la iluminación del modelo de Excel. Aquí usaremos la segunda ecuación que vimos dentro de del programa de Excel, donde la iluminación será igual a la constante A sobre la resistencia, todo eso elevado a la raíz cuadrada, bueno, digo a la raíz de la constante B, que es la ecuación que tenemos aquí. Lux es igual a POU de A sobre R de LR elevado a la 1 sobre B. ¿Sí? Es la ecuación que vimos y que les dije que íbamos a tener que necesitar. Asimismo, el monitor en serie nos imprimirá o nos mostrará cuántos luxes hay o qué tanta iluminación existe cada vez que manipulamos el elemento sensor, y estos luxes son los que permitirán que la bombilla se prenda o apague. Si los luxes o la cantidad de iluminación es menor a 10, entonces la bombilla se encenderá y se arrojará una leyenda diciendo que la bombilla está encendida. Si este no es el caso, entonces la bombilla está apagada y de igual forma se arroja una leyenda diciendo que la bombilla no está encendida. Así está de sencillo el programa. Lo más complicado es la obtención de la ecuación de forma de regresión no lineal y su modelo de Excel. Entonces vamos a abrir el monitor en serie para ver más o menos cómo funciona el programa. Aquí tenemos el circuito. Iniciamos la simulación. Y desde ya la iluminación en este momento es de 0.03 luxes. Como es una iluminación menor a 10 luxes, entonces la bombilla está prendida. Vamos a seguir manipulando el sensor y vemos que está a su nivel mínimo. O sea, el nivel mínimo es de 0.03 luxes. Si seguimos aumentando, por ejemplo, a 2.69 luxes, observamos que la bombilla sigue encendida. A 4.89 luxes sigue igual encendida. Vamos a seguir aumentando. 6.55, 7.68, 8.79, 9.36. Y si seguimos aumentando un poquito más, 9.90 luxes, la bombilla sigue encendida. ¿Qué pasa si aumentamos o casi llegamos al 10? Ahí tenemos que 10.48 luxes. Al ser mayor a 10, mayor o igual a 10, entonces la bombilla se empieza a apagar. Aumentamos la cantidad de iluminación a 16.10 luxes, 22.4 luxes, y la iluminación más alta que nos da el sensor a partir del modelo que hicimos es de 28.05 luxes. Sí, es una iluminación muy grande y no es necesario que la bombilla se prenda, pero dentro del rango que definimos, que sea de menor a 10 luxes, la bombilla enciende perfectamente. ¿Sí? ¿Se puede conectar directamente a la placa Arduino? Sí se puede, pero como es una tensión de 5 volts, pues en la vida real esto no llegaría a dar la iluminación suficiente. Necesitaríamos
adicionalmente conectar una fuente de alimentación externa de corriente alterna para que pueda funcionar realmente en un elemento práctico. Pero como es un elemento didáctico, pues solamente basta con observar que el programa y el código funcione correctamente. Ahí tenemos 10.48 luxes, 9.90 y la bombilla se enciende. Este es el ejercicio 4 para la práctica número 3.